buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos una vez más al espacio Siembra y Cosecha. Eh, en algunos tiempos, o la mayoría, por no decir que todos, no hago ningún comentario, comenzando a la introducción de lo que voy a exponer, procurando que sea más la escritura la que hable que mi persona. Pero por recomendación, voy a expresar eh, la gratitud para aquellos que miran el contenido del canal, para aquellos que lo siguen, para aquellas personas que oran, para que Dios utilice estas palabras y bendiga a otras personas, como espero que lo bendiga a vosotros y me bendice a mí mismo, porque la palabra de Dios es viva y primeramente me la aplico yo, primeramente soy yo el beneficiado al expresar las palabras. Habiendo dicho esto, les doy una muy cordial bienvenida a su canal, a todos los que van a verlo en el momento que lo vean, y que el Dios de paz les bendiga grande y abundantemente. En esta hora quiero analizar el Salmo 64, esos 10 versos, y para ello vamos a leer la palabra de Dios. Leemos el Salmo 64, que dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Este salmo vamos a introducirlo de esta manera. Es un lamento individual atribuido al rey David, que expresa la angustia de una persona que clama a Dios por protección contra los enemigos malvados que conspiran y difaman secretamente contra él. El salmo contrasta la maldad de los oponentes con la confianza en la justicia divina, o sea, es un contraste, culminando en una palabra a Dios, o una palabra de alabanza a Dios, quien se encargará de exponer y castigar las injusticias y las artimañas de los malvados. Es decir, vamos a analizar un poquito el contraste del salmo de un hombre que se escuda en Dios como el rey David, y como debemos hacerlo todos los que confiamos y creemos en nuestro Señor. Y para ello quiero comenzar leyendo el verso 1, que es un salmo que lo voy a hacer de forma expositiva, como lo he venido haciendo, y procuro ojalá seguir haciéndolo siempre. Enseñar la palabra, predicar la palabra de forma expositiva para que ella hable. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del maligno. ¿Qué nos enseña aquí el salmista? Primeramente, nos enseña a que el cristiano, el hombre temeroso de Dios, debe estar orando siempre. Hay que orar siempre a Dios. Tenemos que orar, y Él expresa una queja. Él se está confesando, por decirlo de alguna manera, con Dios, porque tiene queja con Dios, y su queja es profunda, porque no es una queja liviana, sino que el verso en la parte segunda dice: guarda mi vida del temor del enemigo. Es decir, él tiene miedo del enemigo, y a la vez no quiere tener miedo del enemigo. Le dice a Dios: guarda mi vida del temor del enemigo. Creo que una de las cosas más fundamentales en la guerra espiritual, en la guerra que todo cristiano libra o libramos, es no tenerle miedo al enemigo, respetarle,
como se dice en el albor del deporte, miedo a nadie, respeto a todos. Es no temer al enemigo, porque cuando tú temes al enemigo, tú te haces muy vulnerable. Entonces el salmista le pide a Dios, guarda mi vida, ¿de qué? Del temor del enemigo, de no temer en demasía al enemigo. El enemigo se dará cuenta y tú le temes demasiado. Él le pide a Dios que escuche la voz de su queja, de su clamor. Y ahora vamos a mirar por qué. Porque no es una queja liviana, ni es tampoco sin argumentos, todo lo contrario. Y para analizar eso quiero resumir, por decirlo de alguna manera, los versos del 2 al 4 y luego desglosarlos. Y para ello lo vamos a decir de esta manera. De los versos del 2 al 4, en ellos se describe una situación de conspiración y peligro en la que el salmista pide la protección divina, rogando a Dios que lo escuche, que lo esconda de los malvados y de sus planes secretos, y lo libre de las palabras venenosas de sus enemigos, quienes las usan como espadas y flechas para atacar al justo. ¿Se da cuenta qué es lo que está pasando en el Salmo del verso 2 al verso 4? Es una conspiración. Se han unido sus enemigos y están conspirando contra él. Y él le pide a Dios y le ruega a Dios que lo escuche y que lo esconda de los malvados y sus planes secretos, y lo libres de las palabras venenosas de sus enemigos. Ahora, más adelante hablaré de estas palabras, de los enemigos y de las palabras nuestras. Pero vamos a ir avanzando, para no ser muy largo el vídeo. Y vamos al verso 2. Y el verso 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. En el verso 2 hallamos una súplica de escucha, o sea, está suplicando a Dios que le escuche. No hay cosa más terrible que pedir ayuda o intentar que alguien le ayude y que este alguien no te esté escuchando. Que tú estés hablando con él, con ella, y esa persona simplemente está frente a ti, pero no te está escuchando. Pero él quiere que Dios le escuche. Y el verso 2 dice: él quiere que lo escuche. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Es una súplica por protección, y el salmista emana una oración a Dios pidiendo que oiga su lamento y lo proteja de la amenaza que proviene de los terribles enemigos, terribles entre comillas, ¿por qué? Porque recuerde que él le está pidiendo a Dios en el verso 1 que lo libre del temor a sus enemigos, y él los ve terribles, él los observa terribles, los observa, vamos a decir, más grandes de lo que son, con mayor poder de lo que tienen, con mayor capacidad de hacerle daño. Por eso los dice terribles enemigos. Y la súplica es una expresión de vulnerabilidad y de confianza en Dios. ¿Escuchan bien? Esta súplica expresa la vulnerabilidad de este hombre, que es vulnerable. Él no lo esconde. Él es sincero. Se siente vulnerable. Se siente débil. Se siente presa. Pero a la vez, recuerden que es un contraste el Salmo, ¿verdad? Pero a la vez tiene confianza en que Dios es el único capaz de ofrecer seguridad ante el peligro. Pregunta: ¿se molestará Dios porque nos sintamos vulnerables? ¿Se molestará Dios porque en algún determinado momento nosotros sintamos que no podemos? ¿Sintamos que es demasiado fuerte lo que viene a nuestras vidas? ¿Se molestará Dios por ello? ¿Acaso no conoce Dios nuestros pensamientos y nuestros corazones? ¿Acaso no conoce Dios que somos vulnerables de por sí? Claro que lo conoce. Pero hay que contrarrestar esta forma de ser vulnerable con una confianza firme, sólida
en Dios. Una confianza que sobrepase tu sentimiento de inseguridad, tu sentimiento de temor, tu sentimiento de miedo, y afirme la confianza en Dios. Eso es el verso 2. El verso 3 dice, que afilan como saeta, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. El verso 3 es el deseo de que su refugio sea Dios. Aquí el salmista pide que lo oculte o lo resguarde de las maquinaciones y del tumulto, entre comillas. Seguimos con la idea, él sigue con temor de que sus enemigos son muy fuertes, y él no mira uno, ni mira dos, mira tumulto, hablando de muchos que están en su contra. Y entonces él está pidiendo aquí el deseo del refugio de Dios. Él quiere que su refugio sea Dios, porque él dice que los resguarde de las maquinaciones y el tumulto o la confusión, también entre comillas, de los malhechores, que lo guarde de las conspiraciones y las maquinaciones de sus malhechores. Esta petición subraya la naturaleza secreta y amenazante de los planes de sus adversarios. Es decir, sus conspiraciones, sus habladurías, su intención de dañar sin temor alguno. El salmista lo sabe. El salmista lo sabe. Por eso él sigue orando a Dios por protección. El verso 4 podemos unirlo con el 3. Para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Él se siente que es una persona íntegra y lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Presentándose vulnerable, presentándose con temor, con miedo, presentándose en debilidad delante de Dios. Pero es íntegro, lo reconoce, lo dice, y en su integridad también él habla de su confianza en Dios. Su confianza en Dios es fuerte, es grande, es maravillosa, es digna de elogiar, pero su temor está a punto de pasarle por encima a su confianza. Por eso él sigue diciendo, resguárdame, escóndeme, porque ellos asaetean a escondidas y no temen. No, ellos no tienen temor. Los malvados no tienen temor de dañarte. El enemigo no tiene temor alguno de hacerte daño. Cuando el enemigo se levanta contra ti, él no se levanta para ayudarte. Él no se levanta para que tú lo abraces, no. Él se levanta para hacerte daño. ¿Qué dice el San Juan 10:10? El ladrón vino ¿a qué? A matar, a hurtar y a destruir. Él no viene con temor. Él viene con decisión. Él viene con saña. Él está contra ti. Él te quiere desbaratar, Él te quiere dañar. Así son los enemigos de Dios. Así son nuestros enemigos espirituales. En aquel tiempo era una pelea más abierta, de cuerpo a cuerpo, de espadas, de flechas, de saetas, de escudos, de paveses. Pero hoy en día peleamos una guerra espiritual, donde desgraciadamente no vemos a qué nos enfrentamos. Pero estamos en la misma vulnerabilidad que tenía el salmista, en la misma situación. Si nosotros pudiésemos mirar el mundo espiritual y qué nos está acechando, probablemente tendríamos más temor y más miedo que el que tiene el salmista aquí. Porque entonces sí nos sentiríamos totalmente vulnerables. Entonces sí nos sentiríamos que no somos capaces. ¿Quién de nosotros quiere enfrentar a un enemigo tan poderoso? Mira, yo no sé tú, pero cuando tú miras a una persona que parece o tú crees que esta persona está endemoniada, hace ciertos gestos, ciertos ronquidos, ciertos quejidos, a uno no le causa gracia. Eso le causa como un temor, porque es el espíritu contrario que está en él con el Espíritu Santo que está en ti, y eso se opone. Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros y es mayor que todo, pero uno teme. Por eso digo, nuestra vulnerabilidad, aunque no sea expresada abiertamente porque no estamos escribiendo un libro,
para que todo lo vean, es manifiesta, es manifiesta. Es manifiesta porque nosotros muchas veces tememos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez habrán hecho experimentos en su vida espiritual. Yo los he hecho. Comenzando mi vida espiritual yo hice experimentos. Cuando yo escuchaba a hombres predicando, lanzando desafíos, retando a Satanás, retando al enemigo abiertamente, ahí en una campaña, en una predicación, en una iglesia. Yo me iba para mi casa y yo me ponía a pensar, y esta persona hará lo mismo estando solo, en un lugar retirado. ¿Se atreverá a hacerlo solo? Y entonces yo comencé a probarme a mí mismo, porque no tengo esa costumbre, nunca la he tenido, de retar al enemigo. Sin embargo, me reté a mí mismo y comencé a retirarme de mi casa a orar de noche después de que llegaba de trabajar. Y me retiraba al principio al corredor de la casa y ahí mismo me daba temor cuando estaba orando con los ojos cerrados. Después un poco más largo, un poco más tarde. Y llegó el momento que a las 12:30, o sea, 30 minutos después del otro día, ya de madrugada, yo estaba orando allá, dentro, en un cafetal, cerca de unas matas de plátano, no se me olvida. Y yo oraba a Dios y yo clamaba a Dios. Y sí, yo reprendía al enemigo, según yo. Yo me atrevía, ahí, en ese temor, en ese miedo, en ese lugar, yo me atrevía a retar al enemigo, sabiendo que mi resguardo y mi protección era Dios. Yo tenía temor, sí, era vulnerable, sí, tenía mucho miedo, pero estaba luchando contra ello. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es muy fácil hablar, muchas veces es muy fácil decirle al Satanás mil cosas, muchas veces es muy fácil abrir nuestra boca y quedar como gente poderosa. No sé, la gente tiene la idea de que cuando hablamos fuerte, cuando hablamos seguido, cuando hablamos y ponemos ahínco en nuestras palabras, exclamaciones, dichos, con fortaleza, con capacidad, con fuerza, utilizando todo el lenguaje fonético, estamos más ungidos que cuando hablamos de manera común y corriente. Eso no es así. Es lo que hay en tu corazón, es lo que hay en mi corazón, que tiene que salir de nuestra boca. Entonces, no es retar al enemigo por retarlo. No. Es saber que tenemos un enemigo real, que está contra nosotros y que nos odia, pero que tenemos un Dios grande que nos sacará victoria siempre. Y el salmista lo sabía. Seguimos adelante, verso 5. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Ellos traman, ellos dicen, son obstinados, o sea, están empeñados a hacer el mal. Y tras de eso ellos dicen, ¿quién nos ve? Además, ¿qué importa? Nadie me está viendo. ¿No es cierto que eso muchas veces llega a nuestras mentes, a nuestros corazones? De por sí nadie me ve. De por sí puedo hacer lo que quiera. No necesariamente tiene que estar pensando mal contra una persona. Un cristiano no debe pensar nunca eso. Y en el momento que piense mal contra una persona, ore por esa persona. Sácase de ese pensamiento, orando y haciendo el bien. Hay que vencer el mal como con el bien. Pero muchas veces, cuando vamos a caer en un error o estamos cayendo en un error, decimos en nuestro corazón, de por sí nadie nos ve. Como dice la escritura en el libro de Proverbios, la gente que anda haciendo maldades en la carne, fornicando, adulterando en la calle, no dice la palabra de Dios que el pan comido a escondidas es delicioso. ¿Y por qué escondidas? Porque nadie nos ve. ¿Acaso no es lo que están diciendo estos obstinados de inicuo designio y que tratan de esconder sus lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? O sea, ponen trampas, ponen ataduras, ponen situaciones porque nadie nos ve de por sí. Y muchas veces el cristiano está caminando atado. El enemigo ha puesto un montón de trampas, ha puesto un montón de lazos alrededor del cristiano. Sí, muchas veces estamos rodeados de lazos y muchos están atados. ¿Y sabe por qué están atados? No están atados por un demonio. Un demonio no puede poseer al cristiano porque el cristiano tiene el poder del Espíritu Santo, pero sí puede atormentarlo, pero sí puede hacerle daño alrededor.
muchas veces estamos atados porque guardamos en nuestros corazones envidias, egoísmos. Tenemos pensamientos en contra de personas que nos hirieron. Y esa amargura, dice la palabra, creo que es en el libro de Hebreos, que va creando una raíz. Y esa raíz nos está dañando y esa raíz nos está atando. Ellos dicen, no nos ven, pero sigamos leyendo a ver qué dice el verso 6. Verso 6, inquieren, o sea, indagan, iniquidades, hacen una investigación exacta y en el íntimo pensamiento de cada uno, así como su corazón es profundo. Hipocresía, engaño, son su fin, y sin fin es su mal. Lo digo de nuevo, hipocresía y engaño hay en ellos, y ese es el fin de ellos, pero hacer daño no tiene final para ellos. Dice aquí el verso que estudian, o sea, inquieren, o sea, se esfuerzan y quieren iniquidades, o sea, reciben las iniquidades, piensan qué es lo más malo que pueden hacer. De esto, ¿qué es lo más malo? ¿Cuál es la mejor manera de dañar? ¿Cuál es la mejor manera de herir? ¿Cuál es la mejor manera de lastimar? Hacen una investigación exacta, o sea, no lo hacen, ay, me salió así, no, lo preparan, con antelación trabajan en ello, y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pensamiento de los malvados, de los enemigos de los cristianos, de los enemigos de Dios, está lleno de maldad, está lleno de odio, está lleno de envidia, está lleno de todas las cosas malas que tú quieras pensar. Y dice que su corazón, así como su corazón es profundo. ¿Qué quiere decir que su corazón es profundo? Es profundo porque inquiere hasta lo más íntimo de él, está dañado desde la raíz. Todo está dañado. Hay maldad profunda. ¿De dónde viene esa maldad profunda? Ciertamente viene de la carne del hombre, pero es alimentada desde el abismo, desde las mismas nieblas, desde las mismas huestes de Satanás. Por eso es que es profundo. Por eso es que es increíble lo que estas personas pueden hacer. Verso 7. Ellos dicen en el 6, en el 5, ¿quién nos ha de ver? Mira lo que dice el verso 7. Mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas. Dios no olvida, mi hermano. Dios está viéndonos en todo tiempo, donde quiera que estés, en lo más profundo de la oscuridad, en lo más íntimo que tú estés, ahí Dios está mirando. Verso 8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. ¿Qué dice? Dice que su cosecha los alcanzará. Eso es lo que dice en otras palabras. Y eso lo podemos unir con Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Qué están sembrando estas personas? Odio, rencores, iniquidades, cosas profundas de designios de corazones podridos y llenos de maldad. Pero Dios no olvida, mi hermano. No creas que puedes persistir en pensar mal, en actuar mal, y porque te está yendo bien, Dios no te está mirando. No, Él es paciente contigo, como es paciente con el mundo, para que la gente no perezca, muchos puedan proceder al arrepentimiento, según dice la carta de Pedro. Pero muchas veces Dios te tiene en su mira. Hace días te está mirando, hace días te está examinando. Conoce la iniquidad de tu corazón y de tus pensamientos. Conoce lo profundo que hay en ellos. Conoce que tú tienes la verdad y la sabes y no la practicas. Conoces que delante de ti ha sido expuesta la palabra una y otra vez de manera clara y tú la eludes, aunque sepa que es verdad. Esos son pensamientos inicuos. ¿Por qué son inicuos? Porque hay iniquidad, porque hay maldad. La iniquidad es ir en contra de la ley de Dios. Eso es iniquidad. Y cuando tú conoces la palabra y conociendo la palabra no la haces, ya sea porque no te conviene, ya sea porque no quieres incomodarte, o ya sea porque sencillamente te obstinaste, Dios está mirando ese corazón, Dios está mirando esa actitud.
Dios quiere que seamos íntegros. Dios no está pasando por alto, te está mirando. No caigas tú también en las trampas de los malvados y malhechores que piensan que nadie nos ve. No, Dios te está mirando siempre. El llamado es al corazón tuyo. El llamado es al corazón mío. Examínate tú y mira si hay caminos de iniquidad en tu vida. Mira si hay maldad en tu corazón. Mira si tú sabiendo la verdad la eludes por no incomodarte. Es muy triste saber la verdad y no hacerla. Cualquiera de las cosas que antes he mencionado. Dios te está mirando. Recuerda, lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y aquí a ellos los está alcanzando la maldad, porque han sembrado mal. Verso 9. En el verso 9 vamos a ver el resultado. El resultado cuando Dios actúa. El resultado cuando Dios está mirando y Dios decide, ahora sí, voy a ejecutar. Entonces dice, temerán todos los hombres. Temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Mira qué contradictorio, mira qué paradójico, mira qué contraste. Perdón. De una queja, de un clamor, de una necesidad de un siervo de Dios, de una necesidad de un hijo de Dios, que mira cómo es acosado, que mira cómo es lastimado, que mira que todos se conspiran contra él, que todos quieren asaetearle, que todos quieren dañarles. Dice que sus palabras envenenadas, palabras, recuerde que dije que iba a hablar de las palabras, que afilan como espada su lengua y cual saeta suya, palabra amarga. ¿Sabes tú que las palabras que nosotros expresamos tienen poder? ¿Sabes tú que las palabras que nosotros usamos son cuestionadas, son escritas? Porque la Escritura dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable, dará cuenta a Dios. Pero dice aquí que entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Pregunta, ¿cómo entenderán, cómo anunciarán la obra de Dios si no? Porque han escuchado la voz de Dios en tus labios y en mis labios. Cuando has orado a Dios, cuando has clamado a Dios por protección, cuando has buscado su rostro para que Él te ayude y has hablado con las palabras correctas y ante la adversidad, ante la queja, ante el dolor, ante la enfermedad, te has mantenido íntegro, ecuánime, y la gente a tu alrededor, tus vecinos, tu familia, tus compañeros, se han dado cuenta en la situación que estás, pero tus labios han hablado de Dios, tus labios han dicho, mi confianza es Dios, mi seguridad es Dios. Él vino a matar, hurtar y destruir Satanás, pero Dios vino para darme vida y darme vida en abundancia. Cuando ellos escuchan esa palabra, ellos anunciarán la obra de Dios, porque mirarán en ti el reflejo de lo que la palabra dice y entenderán sus hechos. Entenderán que las cosas que le están aconteciendo vienen a raíz de las palabras que hablaron. Por tanto, es necesario que tú examines qué palabras hablas. Por tanto, es necesario que tú examines cuál es tu forma de comunicación. Saca de tu vocabulario toda palabra soez, grosera, dura. Pero también saca de tu boca toda palabra maldiciente, toda palabra de doble sentido, toda palabra que no edifica. Muérdete la lengua antes de hablar palabras que destruyen, palabras que atan a personas, palabras que no tienen un sentido de bendición, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que hablar palabra de vida, para que ellos entiendan y alaben a Dios. Ese será el resultado. Verso 10. Confianza, gozo y fe en los que son de Dios. Confianza, gozo y fe en los que son de Dios. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bendita sea la santa palabra de Dios. Cuando tú actúas en dependencia total de Dios, no importa que temas, no importa que tengas miedo, no importa que te sientas vulnerable, no importa su situación,
emocional, pero confías en Dios, presentas tu queja, presentas tu dolor, presentas tu necesidad delante de Dios, entonces tu boca será llena de alabanza. Se alegrará el justo en Jehová y se gloriarán todos los rectos de corazón. Todos los cristianos que han conocido tu causa, que han conocido tu situación, que han conocido tu necesidad y te han mirado luchar en esa necesidad, pelear en esa batalla, con la frente en alto, con el corazón constricto y humillado delante de Dios y con un espíritu noble de fe, de creencia que Dios es bueno, que es poderoso y que tiene el control de todas las cosas, alabarán a Dios junto contigo. Se alegrarán los justos y los rectos de corazón glorificarán a Dios. Si esto no mueve tu corazón, hermano mío, no hay que lo mueva. Si el resultado de creerle a Dios por encima de las circunstancias, si el resultado de pelear una batalla en fe, sabiendo que eres vulnerable, pero que Dios es fuerte, no te mueve, no te estremece, no te hace sentir, hermano mío, busca de rodillas a tu Dios. Búscalo de rodillas. Que Dios estremezca tu alma, tu corazón y tu espíritu. Que Dios te haga sentir ese fuego santo de su espíritu, para que puedas luchar la buena batalla. Y los que están a tu alrededor, tanto los impíos e inconversos como los justos, glorifiquen y exalten el nombre del Señor. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Espero que esta palabra les bendiga grandemente. Bendiciones.